Bueno, a ver, hay que tener paciencia. Ya esta clase ya vengo un poco afónica porque, este, a ver, Euge, ¿puedes venir un minutito? Dale, ahí voy. Ya empezamos, ¿no? Pero tengo acá un problema técnico. Esperen, ¿no? Aguántenme que resuelva este problemita. ¿Me ven? Sí, se la ve a usted, profe, y se ve la presentación. Sí. Lo que quiero, que no sé tampoco ahora cómo se hace, era poder ver el chat. Y, a ver. Save. No, no quiero save nada. Net chat. Debería haber una opción para pop out, para sacarlo al chat del Zoom. No, lo que quiero es que quede, a ver, esperen. Ven ahí que a mí lo que me aparece ahora es toda la pantalla con todos los nombres de ustedes y al costado el chat. Pero cuando yo amplío, o sea, cuando yo comparto la pantalla entera, ya el chat me desaparece. O sea, yo no puedo ver lo que vayan escribiendo ustedes no lo puedo leer. Eso es lo que no sé cómo se hace si uno comparte, que comparten ese pedacito y el chat se siga viendo. ¿No te sale abajo esa barra de herramientas con el cosito del chat? Si no, no te preocupes, que yo lo voy controlando y si hay preguntas te voy diciendo. Pero ¿y qué vamos a hacer el día que vos no estés? Ah, fuiste. Profe, igual cada vez que alguien le escriba, le va a aparecer como un globito abajo. Aunque esté con la pantalla completa. Sí, o Sí. sea, cuando usted proyecta a todos se nos pone la pantalla completa y si alguien escribe se pone un globito, como ahora, por ejemplo. Mira, compartí pantalla y te mandamos un mensaje a ver si te sale. A ver, me esperan un minuto. Esperen que vean que... sí, ahí vamos. Ahí está. Y lo pongo en pantalla grande. ¿Qué globito? A ver, espera. Ahí mandé, ¿no te sale? Bueno, se prendió así, que es claro, pero yo tengo que, a mí me sale la barra y arriba dice chat 2, pero digamos, no es como que yo los puedo ir. Bueno, no importa, ya después veo cómo se hace, no se preocupen, hoy está la Euge, así que cualquier cosa, avancemos nomás. Bueno, entonces, veamos algunas cosas. Bueno, los docentes somos yo, Guadalupe Galíndez, y Eugenia Yaminola, la jefa de trabajos prácticos. Los teóricos se van a dar los martes, en este horario, de 14 a 16. Y los prácticos se van a dar los lunes de 14 a 16. Van a tener consultas conmigo los martes después de teoría, es decir, una vez que terminemos, si alguno tiene alguna consulta o algo del tema que estuvimos viendo o de temas anteriores, no hay ningún problema porque yo me puedo quedar una hora más. Lo que no sé, Euge, si esto ya está compaginado de que sea uno solo corrido o se abre otro Zoom para la consulta. Eso no sé. Todavía no le consulté a José, pero vamos a tratar de que sea el mismo link para no estar cambiando de una cosa a otra. Bueno, porque lo que pasa, si fuese otro Zoom, o sea, si por ejemplo el Zoom hasta las 4 se termina y después hay que abrir otro para la consulta, lo que tienen que tener presente es que si no aparecen, o sea, si ese Zoom no tiene actividad durante 40 minutos, se apaga. Entonces, bueno, entonces es un poco más complicado porque bueno, o sea, si uno dice, bueno, la profesora está de 4 a 5, pero yo entré a las 4 y media o a las 5 menos cuarto, probablemente ya el Zoom no está porque si nadie apareció en la consulta, se cerró solo. Entonces traten, cada vez que si tienen consultas, de estar en ese, por lo menos los 15 primeros minutos, traten de entrar para que no se inactive el Zoom.
Bueno, obviamente las clases teóricas y prácticas y de consulta se van a dictar por esta modalidad, por la modalidad Zoom. Seguimos con la matriz de contingencia. Además, algo muy importante es que las consultas, también se pueden hacer consultas, como dice ahí, consultas, consultas asincrónicas por el Moodle y por el mail. Esto también es importante y por favor les pido que todos respeten esto, y es que todas las consultas que ustedes tengan, cualquiera sea, las hagan al mail de la cátedra o al Moodle. No manden mensajes a los mails particulares de Eugenia o mío, porque corren el riesgo de que no los leamos, porque bueno, son nuestros mails, entonces nosotros recibimos otra información o manejamos otra cosa, o puede ser que uno lo lee y después se olvide de contestarlo porque quedó en la pila de mails de otras cosas. Entonces la garantía que ustedes tienen es que cualquier duda que ustedes tengan o consulta, si ustedes mandan al mail de la cátedra o al Moodle, se les va a contestar porque ese es el mail que se revisan todos los días. Además, tengan paciencia. Es decir, si ustedes mandan un mail hoy a la tarde, probablemente mañana, en el término del día de mañana, se les va a contestar, pero no se enloquezcan y estén mandando 800 mails haciendo las consultas, porque el mail sí se revisa una vez al día y se contesta. No es nada grave, no va a pasar nada y no va a pasar nada. O sea, creo que algo que nos enseña la pandemia es que, bueno, que este tipo de cosas es totalmente solucionable. Se les va a contestar, se va a responder su pregunta y todo lo que sea, pero tengan paciencia. El mail se revisa, tanto el mail como el Moodle se revisa todos los días y se les va a contestar todo lo que sea referido a la materia. Cosas administrativas, ustedes cuando vienen a la presencialidad van al departamento de alumno y ven sus temas administrativos, ¿no es cierto? Sigue existiendo la consulta a alumnos, y en todo caso háganos consultas que sean de tipo administrativo cuando los administrativos les digan comuníquense con la cátedra o díganle a los profesores tal cosa. Porque, ¿qué es lo que suele pasar? Que preguntan cosas que yo particularmente no lo sé. Profe, no figuro, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Como yo no sé, o cosas de promociones, o cosas, bueno, no es el caso de ecología porque no es promocional, pero hay cosas que ustedes consultan que son administrativas y que yo no las sé. Entonces a mí me significa tener que yo comunicarme con la gente de administración, con la gente de alumnos, a preguntarle cómo es el tema. Eso es algo que es de ustedes, es de su carrera, de sus materias y todo lo demás. Entonces, todo lo que hagan consultas tiene que ser o referido a la materia o referido a cosas donde nosotros les dijeron a ustedes que nosotros tenemos que hacer tal cosa. O si no, directamente se comunican, de alumnos se comunican directamente con nosotros diciéndonos que tenemos que mandar una planilla, que tenemos que hacer tal cosa. Pero lo que les quiero decir es que no me pregunten a mí, no sé en el caso de la profesora Eugenia, calculo que también, no me estén preguntando cosas que son cuestiones de alumnos porque no las sé. ¿Está? Bueno, sigamos. Bueno, la matriz contamos con como les dije, con la matriz de contingencia, con la modalidad virtual, y entonces ustedes en el aula virtual van a encontrar la matriz curricular de la asignatura, la matriz curricular de contingencia, el cronograma por opuesto, los links de descargas y de lectura de la bibliografía obligatoria y complementaria, guías de preguntas teóricas, trabajos prácticos, bueno, espacios de foros, avisos, consultas, etc. Bueno, y además se propondrán actividades siguiendo el cronograma, siguiendo el programa de contenidos de la contingencia. Y los estudios ustedes realizarán, bueno, a ver, ¿qué pasa con lo de la lectura? Ahora les voy a contar un poquito más de la lectura. Algunos detalles del reglamento que también están ahí en el Moodle para regularizar la materia. Esta materia no es promocional. Para regularizarla tienen que presentar y aprobar de manera virtual al menos el 80% de los trabajos prácticos. Los trabajos prácticos, bueno, se van a evaluar a partir de la presentación de los informes semanales correspondientes, que se podrán realizar en grupos no mayor de 5 alumnos. Eso igual lo van a volver a ver con la profesora. Toda esta información de nuevo está en el Moodle, pero lo vuelven a ver con la profesora Eugenia el día del práctico. Y como siempre, tienen que aprobar 2 parciales con más de 60 y son ambos recuperables. Los parciales, por favor anoten esto. El primer parcial va a ser el lunes 31, en el horario, o sea, los parciales, fíjense que son los lunes y van a ser en el horario del práctico, con lo cual ustedes no deberían tener ningún problema con ninguna otra materia. Primer parcial, lunes 31, segundo parcial, lunes 31 de mayo, segundo parcial, lunes 28 de junio,
Y los recuperatorios del lunes 12 va a ser en un solo día, que va a ser el lunes 5 de julio. Todo esto va. Bueno, les cuento cómo va a ser la modalidad de la materia este año. Por un lado, van a tener, o sea, el año pasado, no sé si hay acá alumnos recursantes, pero el año pasado, en esta nueva modalidad de la virtualidad, lo que ocurrió fue que se dictaron todos los teóricos de manera completa, ¿no es cierto? O sea, yo lo que hacía el año pasado, en el horario de teórico, grababa la clase y daba toda la teoría. Yo después se les daba ese video y a su vez se les daba el PDF. ¿Qué es el material que van a disponer este año? Van a tener esos videos con toda esa teoría para cada uno de los temas del año pasado. Van a tener el PDF asociado a ese video. Van a tener los capítulos o el libro o la bibliografía que necesiten leer para el tema que se va a abordar en la clase siguiente. Y a su vez tienen unos cuestionarios que nosotros hicimos en su momento para que les sea más fácil seguir la lectura del libro. Es decir, el libro de cabecera de ecología es el libro de Begon, de ecología. Y lo que tiene Begon es que es un libro muy accesible de leer, porque tiene al costado, va teniendo como subtítulos o títulos importantes o mensajes importantes. Entonces, eso también les sirve de guía para ir buscando dónde está lo que tienen que leer. A veces son capítulos muy largos y no hay que leerlos enteros, entonces por eso es que armamos esta guía de preguntas que les indica más o menos hasta dónde deberían leer de cada capítulo y de qué capítulos. No hay que leerse el libro entero. Entonces, con toda esa información, es decir, leer del libro, los videos y el PDF del año pasado, ustedes deberían llegar a la teoría, ¿sí?, con visto el tema, por lo menos escuchado o tener idea de qué vamos a hablar ese día. Y las clases de teoría van a ser clases de discusión, ¿sí?, sobre ese tema teórico que está desarrollado. Yo voy a tomar algunas diapositivas, puedo dar nuevos ejemplos, pero básicamente sobre esa teoría yo voy a decidir sobre qué resaltar o qué volver a recalcar o lo que sea, y estas teorías no se van a grabar porque van a ser clases de discusión. Es decir, yo esperaría que ustedes para cada clase hayan visto el video o hayan ya leído el tema y entonces aprovechen esta instancia para que podamos discutir dudas o que hagan planteos o que pensemos situaciones, ¿sí?, que sea ese espacio, porque la teoría ya la tienen. ¿Está? No es obligatorio venir a esta instancia, sí sería, me parece que debería ser algo provechoso para ustedes, porque es la instancia donde podemos discutir todo. Mi idea, por supuesto, es que participen, o sea, yo no voy a apagar la cámara porque no voy a estar dando una teoría. Y entonces ustedes cada vez que quieran hacerme una pregunta, abren su micrófono y me la hacen y no tengo ningún problema porque esto no se va a grabar, así que la hacen a la pregunta y la contesto o mandan el chat y yo veo de resolverla, de contestarla, ¿está bien? Y las clases prácticas van a ser de resolución y de discusión de problemas prácticos, o sea, de ejercicios. De nuevo, la profesora ya les va a explicar el lunes que viene, empieza con el primer práctico, cómo va a ser la modalidad. De nuevo, estas dos instancias son para que ustedes aprovechen para discutir un tema que ya leyeron y que vieron. Es decir, ustedes no esperen ir al práctico y que la profesora les resuelva el problema, porque ese no es el objetivo. El objetivo es que ustedes, la profesora les puede dar un tiempo para que lean la consigna si no la pudieron leer, la piensen, la resuelven y ustedes resuelvan el práctico. No es un práctico donde la profesora les va a dar y no es una teoría donde yo les voy a dar la teoría porque ya la tienen, sino son de discusión. Así que aprovechenla a estas dos instancias. Bueno, preguntas de eso, si no, ya empezamos con la materia. A Euge, no sé si vos querés decir algo. Una recomendación más con la parte administrativa. Recuerden que todos tienen que estar inscritos en el SIU, ¿no? Nosotros no tenemos problema que cursen, que pidan condicionalidad, que vean no sé, presenten las notas que ustedes quieran, pero ustedes se tienen que encargar de seguir esas notas. Es decir, nosotros le podemos tomar los parciales, podemos corregirle los prácticos, pero si al final del cuatrimestre no nos aparecen en el SIU, no les podemos cargar las notas.
Entonces, inscríbanse en el periodo, ahora es hasta el 18, tienen tiempo para inscribirse, y los que pidieron condicionalidad sigan el trámite, porque por ahí termina el cuatrimestre y no se resolvió, y después estamos a los 5 meses viendo por dónde andan sus notas, ¿sí? O sea, de eso nosotros no tenemos drama que cursen, pero se tienen que encargar ustedes de que el trámite esté hecho. Nada más. Sí, por favor, les pedimos, porque ustedes piensen, de nuevo, ustedes son, supónganse que sean 50 alumnos, y la profesora Eugenia y yo dictamos otras materias. Yo dicto fisiología vegetal y la profesora Eugenia dicta ecología para recursos. Con lo cual nosotros tenemos una masa crítica de alumnos bien importante. Entonces, lo que le pedimos, lo que yo también le pedí a mis alumnos en fisiología, es que por favor respeten las vías de comunicación y que además ustedes se encarguen de sus trámites administrativos. Nosotros, como dijo Eugenia, no tenemos problemas de que hagan la materia condicional, pero por favor vean de resolver en qué momento, cómo se les pasa la nota, las reglamentaciones que hay, las resoluciones que salieron en cuanto al periodo que duran las promociones, y todo lo demás, encárguense ustedes de eso, por favor, porque la verdad que no nos da, no nos corresponde tampoco resolverles ese problema que es de tipo administrativo, así que por favor presten atención y averigüen todo lo que necesiten. Bueno, preguntas sobre esto, sobre cómo va a ser la materia, cómo nos vamos a organizar, alguna pregunta que quieran hacer, dudas. Profe, Sí. hay un mensaje mandaron que dice, profe, ¿puede volver a repetir la modalidad de los prácticos? Porque me falló la conexión en el chat, preguntaron. Saben que yo no puedo leer definitivamente los prácticos. No sé, Euge, si le querés contestar vos. No se preocupen porque el lunes los vamos a ver, o sea, los prácticos los van a tener antes de la clase. Yo jueves o viernes ya les voy a habilitar. Ustedes tienen que ir al práctico con el práctico ya leído, intenten resolver los problemas, obviamente están relacionados con los que vimos en teoría, y en el momento del práctico vamos a hacer la discusión de esos ejercicios. O sea, la idea es que juntos, o sea, que los que ya hicieron el ejercicio se puedan sacar las dudas, y los que no, lo vayan haciendo en ese momento. Igual no se preocupen porque el lunes vamos a charlar bien de cómo va a ser la dinámica. Sí, algo que yo les quiero también recalcar, y es, a ver, ¿qué es lo que suele ocurrir? Por un lado, las materias tienen un programa, están estructuradas en unidades, ¿sí? Y entonces, esos programas uno los podría armar de distintas maneras. Cuando nosotros queremos abordar el conocimiento, lamentablemente no lo podemos abordar todo junto, ¿sí? Entonces hay que ir particionando, hay que ir ordenando en ese programa de qué manera vamos a ir abordando cada tema para terminar la materia. Eso no significa que al finalizar la materia, o sea, ¿cuál es el objetivo de nosotros? Que al finalizar la materia ustedes puedan relacionar y vincular todos los temas del programa de una manera integrada. Es decir, si nosotros empezamos, si yo les digo, vamos a la naturaleza, salgamos al campo ahora todos a caminar. Les pregunto, contesten, ¿no? Les pregunto, ¿ustedes ven una planta sola ahí en la naturaleza? Una planta de una especie, ¿la ven sola? Y no, está con muchas otras plantas. ¿De la misma especie? No necesariamente. Pero puede ser. En O sea, pequeñas puede ser que... agrupaciones, pero en muy pequeños espacios, y al lado está otra planta de otra especie. Y si no hay plantas de esa especie, ¿cómo se reproduce? ¿Vos esperarías encontrar plantas aisladas de una sola especie, o sea, encontrar muchas plantitas aisladas de cada especie, o esperas encontrar un conjunto de individuos de esa especie y mezclados con de otra especie? Sí, mezclados. Y yo les pregunto, y además de mirar esto que estamos pensando en plantas, solemos ver otros organismos de otras especies, por ejemplo, animales. Sí. ¿Sí? Y les pregunto, y podemos ver si, por ejemplo, o sea, todos esos individuos que están en ese espacio, vemos que están compartiendo
un espacio, que están compartiendo un tiempo, y que están compartiendo ¿qué? ¿Qué les parece que pueden estar compartiendo? Pensemos en las plantas. ¿Qué Materia, están energía. compartiendo? Recursos. Recursos. ¿Sí? Están compartiendo recursos. Y entonces eso son cosas que nosotros vamos a ver. O sea, ¿qué es lo que les quiero decir? Cuando vamos al campo, la naturaleza y la combinación y ese ecosistema está conformado por niveles inferiores. Nosotros a lo largo de la materia vamos a ir abordando de menor complejidad a mayor complejidad. Pero ¿qué es lo que tienen que tener ustedes en claro? Que en la naturaleza vamos y están todos ahí, ¿sí o no? Crucemos, si estuviéramos en la UNCI, yo les dijera crucemos, bueno, ya no sé qué ruta, porque ahora nos caemos en un barrio, pero bueno, vamos, no sé, allá atrás, para el lado de San Lorenzo, para la reserva. ¿Sí? Cuando llegamos decimos, ay, este árbol, esta especie, ay, mira, el pajar, el ave esta, ay, acá están las lombrices, ay, acá está, y así empezamos a ver una diversidad de especies que están en ese espacio, ¿sí? Que también es difícil a veces de delimitar ese espacio y cuánto tiempo nosotros vamos a mirar, pero están ahí todas interactuando y están habiendo un montón de esas interacciones, vamos a ir viendo a lo largo de la materia cómo van cambiando. Y vamos a ver condiciones y recursos, y vamos a ver que están compitiendo por recursos, y vamos a ver cómo eso afecta o limita a la cantidad y dónde están esos individuos. Entonces, lo que tienen que entender es que cuando termine la materia, ustedes tienen que mirar ese paisaje. Ustedes tienen que mirar eso y pensar que ahí está ocurriendo todo lo que vimos en la materia. Entonces, ¿qué es lo que esperamos nosotros en los parciales? Porque tengan cuidado, en los parciales van a haber preguntas teóricas y van a haber ejercicios que no van a ser los mismos que estaban obviamente en el práctico, pueden ser parecidos, donde ustedes tengan que razonar y aplicar los conocimientos. Entonces, cuando lleguen al final, ¿qué es lo que pasa cuando uno toma final? Ustedes estudian un tema, dan ese tema, y cuando les decimos, a ver, relacioname eso que acabas de decir, vamos para allá. ¿Qué pasa en el nivel de comunidades? ¿Cómo ves eso? ¿Cómo se? ¡Pum! Ahí se quedan y ahí termina el examen. Porque ustedes estudiaron encasilladamente el tema. Y lo que tienen que entender es que lo que nosotros estudiamos en la ecología es todo eso que está ahí. Que por una cuestión de organización uno lo fracciona, es una cosa, y que tienen niveles y que tienen características, y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la materia. Pero después ustedes tienen que tener la capacidad, y eso es lo que nosotros les tomamos, de integrar la materia completa, de ir de un lugar a otro, de decir, a nivel de individuo, yo puedo ver esto, pero si cambio de nivel, esto mismo lo puedo ver representado acá, y si cambio a comunidad, lo voy a ver de esta manera. ¿Se entiende? Entonces, tengan presente que en ecología, como en todas las materias, no significa estudiarse unidades sueltas de memoria y que no las puedan interrelacionar. Ese va a ser el ejercicio y el desafío que vamos a tener en esta cursada. Que dándoles a ustedes los contenidos, logremos al finalizar la materia que ustedes tengan una materia integrada, que puedan ir y venir, así como en la naturaleza. Que si yo les digo, ¿qué le está pasando a esa planta? Analicemos, midamos a un conjunto de individuos. ¿O qué pasa con la población? ¿O qué pasa con la comunidad? ¿O qué pasa con el ecosistema? Podamos hacer esas idas y vueltas. Bueno, dicho esto es para que sepan cómo es más o menos, qué es lo que se espera de la materia, a dónde deberían llegar ustedes. Bueno, entonces, si yo les pregunto, ¿qué creen que vamos a ver en ecología? ¿O qué es la ecología? ¿Alguien sabe? Una idea muy general sería la disciplina que estudia las interacciones dentro y entre los distintos niveles jerárquicos. Dentro y entre los distintos niveles jerárquicos, sí, puede ser. ¿Y qué te estaría faltando ahí? Con el ambiente también. Y con el ambiente también. Bueno, muy bien, porque ellos están, o sea, todos los organismos están en un ambiente, ¿sí? Que tiene determinadas características. ¿Sí o no?
Entonces, ahí tenemos una definición. Hay varias definiciones de ecología. Nosotros en general utilizamos esta que es la más abarcadora, porque en general cuando ustedes vean las definiciones de ecología van a ir viendo que algunas no incluyen un concepto, que la otra no incluye la otra, ¿sí? Nosotros la definición que tomamos de ecología es la ciencia que estudia las interacciones que determinan la distribución y la abundancia de los organismos, ¿sí? Entonces, dentro de este, o sea, ¿dónde les parece que está o qué incluye la palabra interacciones ahí? Con base en esto que vos decías recién, no sé, porque no me sale el nombre de nadie, así que estoy así como media ciega aquí. Me llamo María. Hola. Hola, Supongo María. que con respecto a lo que yo decía, es la idea de que hay distintos grupos para que puedan interaccionar y que son distintos. Bueno, me repito. ¿Y dónde estaría en esa definición ese concepto o esto que vos estás diciendo? ¿En qué? ¿En dónde? No entiendo la pregunta. ¿Puedes Vos responder? decías que veías las interacciones entre individuos y con otros niveles jerárquicos. En esta definición, ¿dónde está contemplado eso que estás diciendo? Porque ahí no dice interacciones entre los individuos del mismo nivel jerárquico, de distintos niveles. ¿Dónde está incluido todo eso? Aquí. Sí, interacciones. Donde dice interacciones, son todas las interacciones. Todas. ¿Sí? Es todo aquello, todos los factores, ¿sí? También podrían ser los factores que van a afectar o determinar la distribución y la abundancia de los organismos, ¿se entiende? Entonces esta palabra interacción es como muy englobadora, porque se refiere a tanto las interacciones entre los individuos, que pueden ser de la misma especie, de distintas especies, todas las interacciones que vamos a ver a lo largo de la materia, pero también está incluyendo a lo que son las interacciones con el ambiente, ¿sí? Bueno, entonces, si yo les digo, pensemos en interacciones, ¿qué interacciones se les ocurren entre organismos? La competencia por los recursos. Bueno. Parasitismo. Uh-huh. Después también estaría mutualismo, comensalismo, simbiosis, pero eso ya es otro caso. Uh-huh. Simbiosis y mutualismo. Bueno, no dijiste depredación, que era justo el que primero tenía que apretar. Bueno, dentro de las interacciones son todas las que vos dijiste. Tenemos interacciones de depredación, y este es el típico ejemplo del ganado vacuno alimentándose del pasto. ¿Sí? Estas son distintas especies, porque dentro de esta pastura hay muchas especies distintas, hay individuos de distintas especies. ¿Sí? En este caso, en el caso del herbívoro, es una sola especie. Bueno, es la que está ahí en la foto, podría haber más. ¿Sí? En este caso tenemos el mutualismo, ¿sí? Tenemos ahí las abejas polinizando, y entonces después vamos a ver esa interacción. Competencia, como dijeron, fíjense que acá en competencia tenemos una competencia directa en esta foto entre estos osos, pero también acá, por competencia, que después lo vamos a ver, podemos tener competencia entre los individuos de estos árboles, como también con todas estas especies del sotobosque, y vamos a ver por qué están compitiendo. ¿Sí? Y también ahí habían mencionado todo lo que es el parasitismo. Este es el virus del mosaico de tabaco. Todos estos, los virus, los parásitos, todo eso entran dentro del parasitismo. Y la simbiosis entra dentro de esta interacción que se llama mutualismo. Después la vamos a ver. Pero entonces, estas podrían ser algunas interacciones, ¿sí? Donde acá vamos a ver después el ambiente donde entra. Estas son las interacciones. ¿Y qué nos está faltando? ¿Qué esperaríamos ver además según esa definición? Porque ahí yo les mostré unos ejemplitos simplemente de cómo son cuáles pueden ser esas interacciones, ¿sí? En la naturaleza. ¿Qué nos falta ahí de esa definición? La ciencia que estudia las interacciones, bueno, perfecto, si nosotros nos vamos a dedicar a estudiar todas esas interacciones. ¿Y qué nos falta? ¿Cómo esas interacciones qué? Determinan la abundancia y la distribución de los organismos. Aunque bueno, en realidad
Viendo la foto de la vaca podemos ver que ahí determina la distribución y abundancia de que se trata de buscar eliminar a todos los demás individuos y también se busca solamente que crezcan pastizales, digamos, para el consumo de las vacas. Bueno, ahí vos estarías hablando de algo como un La manejo. modificación que se hizo en ese ambiente es justamente para que haya esa distribución. O sea, vos hablas de un ambiente manejado, donde vos decís, bueno, yo para que la población del herbívoro aumente o las vacas tengan mayor peso o lo que sea, lo que yo voy a hacer es afectar la distribución y la abundancia de lo que es su recurso, o sea, del pasto. Y voy a sacar los arbustos, y voy a sacar los árboles, y voy a sacar todas las especies no palatables, por ejemplo. Exacto. Bueno. Pero entonces, ¿qué esperaríamos ver si uno lo mira sobre la definición? Esperaríamos ver algo de este tipo. Ese es un mapa, ¿sí?, de las ecorregiones del mundo, está solamente para la parte vegetal. Y fíjense si se representaran estos biomas, cómo cada uno de los colores está representado. Entonces, fíjense cómo están los bosques. Tenemos bosques tropicales, bosques templados, bosques subtropicales, bosques boreales, sabanas, desiertos, bosques, tundra, ¿sí? ¿Qué es lo que nos muestra ese mapa? Siempre pensando en nuestra definición. Yo les muestro ese mapa y ahí, ¿qué estamos mirando? La distribución. La distribución. Si yo les digo, cuéntenme, ¿dónde están distribuidos los bosques subtropicales húmedos? Entonces ustedes van a buscar el verde oscuro y van a empezar a decir, bueno, está acá, ¿sí?, en la parte superior o al norte de Sudamérica, ¿sí? Van a ir buscando acá algo en África, ¿está? O sea, cada uno de estos, los desiertos, donde están, sí, pueden ir buscando cada uno de estos biomas. ¿Nos está mostrando una distribución? Sí. Sí. ¿Y por qué les parece que, o sea, si uno dice bosques tropicales húmedos, ¿qué nos está diciendo bosques tropicales húmedos? ¿Qué van a encontrar? Una selva, un bosque. Especies tropicales. En el trópico. ¿Y qué significa eso? Si es un bosque, ustedes van a decir, ¿cuál es el porte que van a encontrar? O sea, si yo les dijera, bueno, o tipo de, ahí no me está saliendo lo que quiero decir, pero ¿qué esperan encontrar en un bosque? Árboles, arbustos, pastos, ¿qué? ¿Cuál es el tipo de vegetación dominante? Los árboles. Los árboles. Si uno dice bosque, independientemente de que va a encontrar otras especies con otro tipo de porte, pero quien domina y caracteriza esa ecorregión o ese bioma, ¿quién es? ¿Quiénes son? Los árboles, ¿sí o no? Si yo les digo los matorrales y pastizales montanos, ¿qué nos está diciendo? O sea, piensen que los biomas tienen el nombre característico del tipo de forma de vida característica de ese lugar. Es decir, si uno va a un matorral y un pastizal, va a encontrar o arbustos pequeños o pastos, ¿sí? Si uno va a un bosque, va a encontrar árboles, predominantemente. ¿Estamos o no? Sí. ¿Sí? ¿Y qué otra característica tiene? Ahí ya algo dijeron. Si yo les dije clima? bosque, ¿eh? ¿El clima puede ser, profe? El clima. ¿Y el clima qué está haciendo? Si yo les digo, compáreme un bosque tropical versus un bosque templado. Las condiciones serían distintas. Claro, está modificando las condiciones ambientales. O sea, determinan las condiciones. Por ejemplo, en un bosque tropical normalmente las temperaturas serían, asumo que mayor a los 15 grados hasta los 25 grados. Mientras que una zona templada puede bajar incluso de 10 grados hasta 25, si no me equivoco, o 20. ¿Y las lluvias? También en los humedales va a haber mayor precipitaciones. Entonces, cuando nosotros miramos este mapa,
¿qué estamos mirando? ¿Cómo están distribuidas? En este caso estamos mirando solo la vegetación, estamos mirando cómo distintos conjuntos de individuos, porque en ese bosque nosotros dijimos, bueno, las especies predominantes tienen porte arbóreo, pero además tenemos otro rasgo, y es qué estrategias o cuáles son sus tolerancias a esas condiciones ambientales. Entonces la pregunta que les hago es, ¿el ambiente, el clima, afecta la distribución y la abundancia de los organismos? Sí, Sí, profe. Y ahí lo vemos, ¿o no? sí. Es decir, vemos lugares característicos y entonces uno ¿qué dice? Bueno, en ese lugar hay especies que están adaptadas a vivir en ese tipo de ambiente, con esa cantidad de precipitaciones y con esas temperaturas, ¿sí o no? Y en el otro lugar son otras especies con otras características, ¿sí? Entonces recién vimos cómo las interacciones entre esas especies van a determinar la abundancia y la distribución y abundancia, y también cómo la parte ambiental, referida por ejemplo al clima, pero también tenemos el suelo, cómo van a afectar a la distribución y a la abundancia de esos organismos. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros hablamos de distribución, nos estamos refiriendo al espacio físico, ¿sí? Donde es posible encontrar un organismo, ¿sí? ¿Dónde está? Entonces, cuando uno habla de distribución, en realidad se está refiriendo a una forma de mirar la distribución, es el rango geográfico, esto que recién veíamos, vieron esos límites en el mapa, ese es su rango. O sea, está desde esta latitud, desde esta latitud, desde esta longitud, desde esta longitud, ese es su rango geográfico. ¿Sí? La distribución total de una especie definida con base en un mapa, que puede ser de puntos o de límites, como ven acá. Entonces, algo muy importante que ustedes siempre van a tener que tener presente en ecología, y ahora también lo vamos a ver un poquito más adelante, son las escalas. Es decir, yo quiero que ustedes miren esta foto, la tienen en el libro, no es de las mejores. Esta es la distribución de Clematis Tremonti. Y entonces, fíjense, acá tenemos esta de la distribución geográfica, mirando si estos, creo que estos son ríos, y entonces fíjense cómo es la distribución, ¿no? A esa escala, a una escala mayor. Si nosotros empezamos a achicar la escala, fíjense si solamente tomáramos este cuadrado, que es el ampliado acá, fíjense cómo parece ser otra distribución, y si ampliamos un cuadradito, fíjense cómo es, y si lo ampliamos más a ese, si ampliamos uno de esos cuadraditos, fíjense, o sea, uno si mira así, en esa escala podría decir, bueno, tiene una distribución al azar, eso ya hay un montón de puntos ahí al azar. Ahora, cuando uno aumenta la escala, ¿qué es lo que ve? Ah, no, parece que están amontonados, o sea que hay parches, ¿sí? Entonces, fíjense cómo la distribución de esos organismos también va a ser muy importante en la escala en la que yo le esté midiendo, ¿sí? Ahora lo vamos a seguir viendo. Cuando hablamos de la abundancia, ¿a qué nos referimos? Siempre nos estamos refiriendo a que al número de individuos, qué cantidad de individuos hay, ¿sí? Que se encuentran en donde, en un lugar determinado. Esa abundancia va a variar a lo largo del rango geográfico, ¿sí? Entonces vamos a ver que las especies se pueden distribuir más abundantemente en una región y hacia la periferia de su rango vamos a ver que hay menos abundancia de eso. Y hay muchísimos estudios de cómo son las tolerancias y cómo son las respuestas, si son poblaciones que están en el centro de su distribución, o si son especies, o si son individuos que están en las periferias de esa distribución, y se esperan, y hay muchas teorías de cómo se espera que sean esas respuestas ante cambios, por ejemplo, ambientales, cómo van a ser esas respuestas según dónde se encuentran en su rango. Y varía también temporalmente, porque por ejemplo, si yo les digo, bueno, yo voy en este momento, esto es una sabana del África, acá vemos las sabanas, se caracterizan por tener pocos árboles, o sea, por tener un estrato arbóreo, no muy abundante, y un estrato más bien de pastizal. Esa es la combinación, árboles y pastos, esa es la combinación de una sabana. Entonces, si yo voy en un momento determinado, y estoy midiendo esta población de ciervos, supongamos que sean ciervos, bueno, yo voy a medir
Y voy a decir, bueno, acá hay tantos individuos, acá las puedo hasta estructurar, es decir, hay tantos machos, hay tantas hembras, hay tantos crías, hay tantos adultos reproductivos, hay tantos senescentes, y ver cómo es esa dinámica poblacional, y puedo ver qué consumen y todo lo demás. Supónganse que voy en primavera, donde hay todo un rebrote de los pastos, de lo que es su recurso, de lo que se alimenta. Entonces yo voy a ver una fotografía de esa situación. Ahora, si yo voy en el invierno, por ejemplo, que fui en el verano, sabanas siempre se caracterizan por unas lluvias torrenciales, en una época estacional, todo verde, muchos recursos, todo lo demás. Vamos en invierno, no hay nada. No hay agua, no hay lluvia, no hay nada. La fotografía va a ser la misma. Yo voy a ver la misma distribución y la misma abundancia de esos organismos. ¿Uno esperaría encontrar lo mismo en esa situación? No. No. ¿Sí? Entonces, lo que tienen que tener presente siempre en ecología, que son importantes las escalas temporales y espaciales, y que eso puede variar en el tiempo. Dependiendo siempre de que hay algo que tienen que tener muy presente en ecología, es que siempre, siempre, lo primero que tienen que pensar es a quién están estudiando, las características de las especies que están estudiando, las características de las especies que componen ese sistema que ustedes van a estudiar. ¿Sí? Es importante porque con base en saber quiénes están interactuando, ustedes pueden saber qué es lo que puede ocurrir o predecir. Fíjense acá, hay un ejemplo de un patrón espacial de abundancia, bueno, de un ave, y entonces fíjense, uno podría delimitar este rango de la distribución, y lo que están representando estos círculos de más grandes a más pequeños es esto que yo les decía. Uno podría decir con esa foto, con esa figura, ese esquema, que bueno, que esta ave se distribuye con mayor abundancia hacia el centro de estos estados, ¿sí? Y hay menos abundancia hacia la periferia, hacia los otros estados. ¿Sí? Esto parece ser Norteamérica, y entonces hay menos abundancia de estas especies hasta hacia la periferia. ¿Está? Bueno. Pero ¿cuál es el problema de que nosotros podamos entender? O sea, nosotros decimos, bueno, en la ecología nosotros nos vamos a enfocar, o es la ciencia que se va a encargar de estudiar los factores que afectan la distribución de abundancia, o las interacciones que afectan la distribución de abundancia. ¿Cuál es el problema que nosotros podamos determinar la distribución y la abundancia? Por un lado, o sea, siempre el factor más crítico, y cada vez menos por suerte, porque estamos en un mundo globalizado donde la información ahora se comparte y hay muchas bases de datos que suben toda esa información, es la falta de información, ¿sí? Sobre la distribución de las especies. Ustedes imagínense, por ejemplo, cuando yo estudié hace 30 años acá biología, ¿sí? Y entonces, en mi época, estos mapas, o sea, los mapas era de lo que se hacía en base a qué, a estos estudios florísticos y faunísticos que no estaban sistematizados. Es decir, cada herbario de cada lugar registraba los ejemplares de herbario del botánico. Es decir, en mi época existía el ingeniero Novara, que era el botánico de esta facultad, y él se iba con sus alumnos, nosotros también, cuando yo fui su alumna, salíamos y hacíamos nuestros ejemplares de herbario, y entonces íbamos, y él, que se recorría toda la provincia y otras provincias, iba colectando. Después salió todo lo que ustedes conocen hoy, que tienen todos esos, todo lo que es la flora del Valle del Lerma, que ustedes pueden acceder a esa información, que de hecho lo deben haber visto en sistemática, han estudiado, y entonces todo eso lo fue construyendo él, y bueno, con colaboración obviamente de mucha gente, pero él era el que recorría con muchos colegas, e iban registrando dónde estaban esas especies. Entonces él decía, tal especie en tal lugar, y daba las especificaciones que están en la tarjeta. Pero eso era una información muy local. Es decir, imagínense que alguien quisiese de Inglaterra, de Estados Unidos, qué sé yo, saber desde dónde se distribuye una especie, por ejemplo, una especie cosmopolita, una especie que tiene una amplia distribución. ¿Cómo iba a saber hace 50 años hasta dónde llegaba? Bueno, se tenía que venir o contactarse vía carta, diciéndole que él estaba estudiando tal especie que quería saber si la habían registrado acá. Así era. Y entonces él podía publicar diciendo que, según fulano, esa especie llegaba hasta ahí, porque la había visto ahí. Mandarse ejemplares de herbario, ver si era la misma especie o no. Ustedes ya vieron toda la problemática que tienen los ecotipos, y entonces el tipo en la botánica, cuán estricto es, entonces si se alejaba de ese tipo, entonces era otra especie, era una variedad, bueno, todo ese rollo. Entonces esto era un problema,
para que nosotros pudiésemos saber la distribución y la abundancia de las especies, porque había un problema netamente de información, ¿sí? Donde solamente se basaba en estos herbarios locales. En muchos casos no se sabe que está la especie porque no se puede acceder al lugar, porque no se la puede registrar, no se puede ver su presencia ahí porque son lugares inaccesibles. O en algún momento, como no estaban las imágenes satelitales, no estaban todo lo que es hoy en día todos estos sistemas de precisión, pues no se sabía. Si no llegaba alguien hasta ahí, no sabía. Se podía esperar que esté ahí, pero nadie lo corroboraba. Y además, no menos importante, el tiempo y los recursos económicos para salir a recorrer a ver dónde hay una especie. ¿Qué existe hoy en día? Primero que ya estamos en un mundo muy globalizado, con mucha información, con muchos sistemas informáticos, y entonces eso qué permite que hayan surgido muchísimos modelos, muchísimas herramientas tecnológicas que permiten, de modelación, que nos permiten modelar. Entonces, la alternativa que tenemos es modelar la distribución potencial de las especies y para eso se utiliza el principio de nicho ecológico, que esto lo vamos a, la definición de nicho ecológico, esto lo vamos a ver la clase, lo vamos a repasar la clase que viene, ya está en la teoría que ustedes tienen subida. Pero bueno, uno puede, con todas estas herramientas, con toda esta globalización, ahora hay mucha más información cargadas en bases de datos que están compartidas, o sea, que son de libre acceso, y entonces uno puede poner el nombre de la especie y va alargando todos esos puntos donde fue registrado. ¿Qué se hizo? Se subió toda esa información a esa base de datos. Todos los herbarios empezaron a cargar toda la información de las especies a esta base de datos. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo se construyen estos modelos de distribución de las especies? Básicamente, el principio básico, esto es mucho más complejo, pero el principio básico es que existen, uno dice, si el bosque templado, si el bosque tropical, hay árboles que viven en esos ambientes, ¿qué significa? Que obviamente están ajustadas o toleran las condiciones de ese lugar, ¿sí o no? Es decir, si no, ¿qué pasaría? La selección terminaría operando en contra, ¿sí? O sea, si una especie no se ajusta o no está adaptada a vivir en ese ambiente, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa con la selección natural? ¿A quién favorece la selección natural? Y a los que estén adaptados. A los más adaptados, al más apto. ¿Y ese más apto cómo se traduce? ¿En qué se traduce? ¿Qué le significa a un individuo que puede responder a esos cambios respecto de uno que no? ¿Cómo uno ve, cómo opera ahí la selección natural? ¿Cómo lo ve? Como una ventaja para el más apto. Pero ¿cómo Sobrevive lo y se ves? reproduce. Por la supervivencia. Por la Deja supervivencia y la descendencia. reproducción. Es O decir, sea, la selección sobre quién va a operar, sobre los que tengan sobre los que dejen más descendencia, ¿sí o no? exacto. Sí. Y que aquellas especies que en esas condiciones dejan más descendencia, bueno, van a ser favorecidos por la selección y los que no lo tengan serán eliminados. ¿Sí o no? Esas cosas las vieron en evolución. Entonces, ¿cómo se construye este mapa? Primero tomando todas esas capas temáticas que son capas de tipo climáticas, variables climáticas. Temperatura, precipitaciones, máximas, mínimas, humedades, radiaciones, no sé, altitud, latitud. Bueno, hay un montón de variables geoclimáticas que entran en estas capas temáticas. Lo segundo que se necesita son esos puntos de colecta, ¿sí? De los herbarios, con esas bases de datos. Entonces dice, bueno, mira, a esta especie la han registrado acá, 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 acá. ¿Qué hacen estos modelos? Van a combinar estas variables ambientales con estos sitios donde ha sido registrada la especie. Con base en eso sale esto que es el mapa de distribución. ¿Sí? El modelo larga esto, que es un mapa de distribución. Fíjense que en realidad este mapa de distribución es para Phaseolus vulgaris, el pariente silvestre del poroto. Y entonces lo que ven ahí, con azul más oscuro, este es todo el rango de distribución. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? ¿Lo puedo apagar? ¿Puede ser? ¿Está? Era yo, perdón. ¿Está? No, no te preocupes.
todo bien. Entonces, este es el mapa de distribución, tomando, fíjense acá, básicamente de Argentina y un poquito acá los países limítrofes, y entonces ven que con azul oscuro está representado, si nosotros recién veíamos, estaba representado con círculos. Acá, ¿qué les parece? Que el azul más oscuro, ¿qué significa? Y el azul más clarito, ¿lo ven ahí? ¿Qué significa? El azul más No, oscuro bueno. para mí sería donde hay más abundancia. Bueno, pero esto es un mapa de distribución, no es un mapa de abundancia. Entonces, ¿cómo lo podrías pensar? Que el azul más oscuro, ¿qué te significa? ¿Qué La te presencia de los representaría? individuos o sea, la presencia de los individuos de la especie, mientras que las partes celestes es donde hay ausencia. Claro, o el degradé que nos está marcando. Perdón que yo voy a hacer un poquito de ruido porque me olvidé de cargar mi mate, ¿no? Pero esperen. O sea, donde está Sería mayormente que la concentrada parte, la cantidad de... La no sería que probabilidad de la parte encontrar la azul, especie. claro, hay más posibilidad de encontrar la especie. Claro, así a simple vista uno dice, bueno, el azul oscuro, esto no es un mapa de abundancia, es un mapa de distribución. Si los círculos grandes eran más abundantes, bueno, el color más oscuro será que hay más probabilidad, porque es de distribución potencial. Ahora vamos a ver por qué es potencial y no real, o no efectiva. Entonces, bueno, el azul más oscuro nos estará indicando que hay más probabilidad de encontrarlo al pariente silvestre, a este Phaseolus vulgaris, en estas zonas bien densas, bien oscuras, y hacia los, si este es su rango acá en Argentina, bueno, hacia los límites de ese rango, tanto superior como inferior, y hacia el oeste y al este, parecería ser como que hay menos probabilidad, o sea, los colores más suaves nos están indicando que hay menos probabilidad de encontrar. Ahora, ¿por qué se llama distribución potencial? ¿Por qué les parece que es potencial? Como dijeron hace rato, era donde probablemente esté. Ajá. ¿Y por qué va a estar probablemente ahí y no aquí en Buenos Aires? Mira, ahí yo me paro ahí con el punto y yo digo, bueno, ¿y por qué no está ahí? Porque las condiciones no están dadas. O sea, no tienen las mismas condiciones ambientales, climáticas y los mismos recursos disponibles para que esa especie esté en ese lugar. ¿Y entonces qué les parece que hizo el modelo? En esta combinación que yo les mostraba acá, ¿qué hizo? Una Como los puntos de predicción. colecta. Tomó los Eso. puntos de colecta. ¿Y qué hizo? Una ¿Para qué le sirvieron predicción. estas capas temáticas? Y en base a las condiciones que se pueden inferir de las capas temáticas en los puntos de colecta, determinó el rango de distribución de la especie. Exacto. Ese es el principio básico. Básico, ¿no? Los que se dedican a hacer modelos, si no pregunten a la profesora Eugenia, les pueden mostrar algún ejemplo después ella en la práctica de lo que ella hizo, porque ella hizo su tesis doctoral utilizando este tipo de modelos para el CEBIL. Les pueden mostrar algunos ejemplos cómo lo construyó. Porque, de nuevo, esto que yo les estoy mostrando en teoría, se hace en la práctica. Quieren un caso más concreto, se los muestra la profesora Eugenia con algún ejemplo de su tesis, cómo ella modeló la distribución del CEBIL. Y les puede contar cómo salió y cómo fue y cómo se hizo los datos, cómo se cargan. Bueno, puede que no sé. Por ahí. Bueno, tengo que contarle, si no ya te mandé al muere, pero bueno, contarle la parte práctica, cómo hiciste la distribución. Bueno, en realidad se hace con SIG, con sistemas de información geográfica, donde uno puede descargar las capas bioclimáticas, que son gratuitas, están disponibles en una página que se llama Bioclim, y ponemos todos los puntos de colecta que encontramos. Hay que limpiar un poco esos puntos siempre, y bueno, básicamente, o sea, lo que está bueno es que te permiten analizar en distintas escalas, y además después también puedes ver, simular distribución pasada, distribución futura, ver cómo el cambio climático puede afectar la distribución de esa especie, ver cómo los cambios en los usos del suelo pueden afectar la distribución. Entonces, es bastante sencillo una vez que uno le agarra la mano y tiene muchísimas potencialidades la herramienta. Nunca hay que olvidarse que en realidad lo que te está marcando no es la distribución real, sino el hábitat disponible. Es decir, en esa mancha azul que se ve, puede ser que la especie esté o puede ser que no esté por otras causas, digamos, ¿no? Una de las limitaciones que tiene es que no considera, por ejemplo, restricciones por dispersión o por polinizadores o por tipo de suelo.
Depende mucho de la calidad de datos que uno tenga y de la cantidad de capas ambientales que uno les pone, pero aún así es una herramienta que se está utilizando muchísimo. Después les cuento bien. Claro. Porque fíjense, en esto que decíamos, cómo lo construyó. Estas capas temáticas son, a ver, no sé si en la siguiente, a ver, no. En estas capas temáticas, lo que yo les dije es que básicamente esas capas están formadas por capas que son de clima. O sea, cada una de estas será la temperatura, la precipitación, el tipo de suelo, bueno, no sé, las que sean. Creo que son como 19 variables bioclimáticas. Entonces, es decir, bueno, si esta especie la registraron acá, ¿cuál es la combinación de todas estas variables de esta, de esto, de esto? Entonces, más o menos, el modelo genera ese mapa de distribuciones potenciales donde dice, bueno, si está acá registrada y tenía esas condiciones, todo, ¿en dónde más hay esa combinación de condiciones en las cuales podría estar? ¿Cómo uno valida ese modelo? Bueno, tiene que ir al campo a validarlo, ¿sí? O sea, ese es el modelo, eso nos dice más o menos podría estar acá. Las probabilidades son mayores, obviamente, en el centro, en el azul oscuro, hacia los costados. Probablemente yo lo vi al costado y el modelo sale que no validó, o sea, no lo pude corroborar porque ahí no está donde el modelo me decía. Esto que les decía Eugenia, fíjense acá está de nuevo la distribución del poroto, y entonces uno podría hacer distintos cortes, y decir, bueno, yo voy a cortar en que tenga una probabilidad entre el 10 y el 40%, y entonces fíjense que el mapa se restringe aún más, y entonces uno dice, bueno, con una probabilidad entre el 10 y el 40, la distribución potencial varía entre 63.675 kilómetros y 26.000 casi kilómetros. Si yo aumento la probabilidad de encontrarlas entre un 50 y un 80%, fíjense cómo se restringe aún más esa distribución. Y como Eugenia les decía, tiene muchas potencialidades y se trabaja mucho en el contexto del cambio climático, del cambio global, y entonces uno en esas capas puede ir además metiendo otro tipo de capas, por ejemplo, de sobreexplotación, de algunas otras variables que se tengan mediciones y se puedan poner en el modelo, y entonces uno dice, bueno, ¿qué pasaría en un contexto de cambio climático en el 2050, donde se espera que la temperatura del ambiente aumente tantos grados, que las precipitaciones cambien así? Entonces, la capa temática entra modificada y con esta nueva combinación de variables vuelve a generar otro mapa. Entonces dice, bueno, ahora el 2020, por ejemplo, así es la distribución potencial. Pero en un contexto de cambio climático para el 2050, donde se espera que pase A, B, C, D, las capas climáticas cambian y entonces larga un nuevo mapa diciendo, bueno, ¿qué es lo que pasaría? Uno puede predecir qué va a pasar con esa especie si ocurre esto que se cree que va a ocurrir. ¿Sí? Se cree que va a ocurrir eso a la tasa que vamos y como vamos con los cambios, y entonces, ¿qué pasaría con esta especie de poroto silvestre? ¿Se extinguiría? ¿No se extinguiría? ¿Ampliaría su rango? ¿Cambiaría de rango? ¿Qué pasaría? ¿Sí? Entonces, estos modelos, como les decía Eugenia, son muy útiles y tienen muchísimas potencialidades para todo lo que es políticas de manejo y de tomas de decisiones sobre qué va a pasar en el futuro y sobre qué es lo que nosotros estamos haciendo o tenemos que hacer o tenemos que modificar. ¿Sí? Es una herramienta muy, pero muy útil. Bueno, entonces, seguimos nosotros con nuestra definición, viendo qué vamos a ver a lo largo de la materia, y entonces dijimos, la ecología es la ciencia que estudia las interacciones que determinan la distribución abundante. ¿Qué más dijimos? Cuando hablamos de distribución, uy, se me corrió la flecha viene más aquí. Distribución dijimos que nos estamos refiriendo al ambiente físico, ¿sí? Donde es posible encontrar la especie, y en abundancia, corro la flecha, vamos para allá. Todo esto está, ¿no? Estas diapositivas están en el otro lado. Cuando hablamos de abundancia, entonces dijimos que nos estamos refiriendo al número de individuos que se encuentran en un lugar determinado. Bueno, la pregunta sería, miren, yo tengo ahí un esquema, en ese esquema díganme qué ven. Supónganse, con verde oscuro, letra A, es una especie de planta, con color claro, letra B, y con ese esquemita representado, es la especie B. Ladera, acá tenemos una ladera y acá tenemos otra. ¿Quién me dice qué ve respecto a A y B en cada una de las laderas?
¿Qué es lo que vemos? En cuanto a abundancia y distribución, supongo que sería que A tiene una mayor distribución Ujú. en general y que B tiene una mayor abundancia en esa ladera, pero directamente no está en la otra. Ujú. Y entonces, ¿qué preguntas te harías? O se harían. Vamos y miramos, ese es un patrón. El patrón es que parece que de este lado de la ladera, primero tenemos una sola especie, más abundante, y en este otro lado es menos abundante, pero tiene una mayor distribución. Si uno mirara todo este contexto, toda esta escala, bueno, está más distribuida, está distribuida en las dos laderas. Lo que varía es su abundancia en cada una de las laderas. Y esta otra especie, María creo que eras, ¿no? ¿María? Sí. Bien. María, como decía, bueno, de este lado de la ladera hay una sola especie que es B, que comparada con esta es más abundante. ¿Cuáles son las preguntas que nos haríamos? ¿Y Respecto a en la qué difieren distribución y las a la dos abundancia, laderas? ¿no? ¿Eh? ¿En qué difieren las dos laderas? ¿Por qué la especie A puede encontrarse en ambas y la especie B no? ¿Competirán por los mismos recursos la especie A y B? ¿O si la especie A la desplazó a la especie B de la primera ladera? Ustedes ahí están haciendo preguntas más de explicar qué es lo que ven. ¿Sí? Uno podría pensar entonces, con base en eso, que una de las preguntas relevantes es ¿por qué un organismo se encuentra en un lugar y no en otro? ¿Sí o no? Sí. Era un poco lo que ustedes están diciendo. Bueno, ¿será que compiten? ¿Será que tiene una ladera que no tiene la otra? ¿Será que hay una interacción? ¿Sí o no? Entonces, la pregunta es ¿por qué esta está solo aquí y no está aquí? ¿Sí o no? Y la segunda pregunta, ¿cuál sería? ¿Por qué esas poblaciones tienen un determinado tamaño y no otro? Entonces, primero, si nosotros hiciéramos una pregunta relacionada a la distribución, ¿sí? ¿Qué sería? ¿Por qué está en un lugar y no en otro? Y la segunda pregunta es ¿por qué tienen la cantidad, el tamaño de la población? O sea, ¿por qué acá hay tantos individuos de esta población y acá hay otro? ¿Sí? Esas son dos preguntas que son las que están asociadas a la distribución y a la abundancia de los organismos. Son las preguntas que nosotros nos contestamos desde la ecología. Ahora vamos a ir viendo cómo las vamos a ir contestando, cómo abordamos eso. Lo que tienen que tener presente, entonces ustedes recién decían, bueno, será, creo que dijeron si había distintas interacciones o recursos, y entonces, fíjense, yo ahí puse dos. Entonces, decir, bueno, ¿será que podría ser que el sol, como incide en determinadas horas del día, o sea, esta ladera está más iluminada, recibe más radiación, y entonces eso puede hacer que acá haya especies que son más tolerantes a la radiación, o podría ser que acá hay la presencia de un herbívoro que entonces consume más de esta especie y menos de esta, entonces al ser consumida menos la B, se hace más abundante y acá es menos abundante. ¿O será que estas especies son tolerantes más a la sombra? ¿Sí? Mientras que en este lugar, como reciben más radiación, son menos tolerantes. Entonces, esas son las explicaciones que nosotros empezamos a pensar, ¿sí? Con base en un patrón que estamos mirando. Nosotros miramos este patrón de estas dos laderas y con base en eso empezamos a pensar posibles explicaciones de lo que estamos mirando. Entonces, ¿cómo se construye esta búsqueda de saber o de explicar cómo es la distribución y la abundancia de los organismos? Por un lado, nosotros lo primero que dijimos es que tenemos un hecho observable. Ladera A, ladera B, más especies, menos especies, ¿sí? Lo que acabamos de explicar. Nosotros tenemos un hecho observable, lo estamos mirando y describimos un patrón. O sea, lo primero que vemos es si hay un patrón, porque también existe el azar. Es decir, que bueno, no todo vamos a decir, ay, mira, esta especie está acá y no acá, pero también puede ser por azar que esté acá y no acá. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que construir es un patrón, es decir, mira, en todas estas situaciones ocurre esto y en estas situaciones ocurre esto. Eso es un patrón.
¿Está? ¿Qué tenemos que hacer para empezar a explicar de una manera científica qué ocurre, por qué está ese patrón? Nosotros tenemos que hacer un muestreo. Es lo primero que tenemos que hacer. Nosotros vamos al campo, vemos un patrón, lo vamos a estudiar ese patrón y vamos a decir, bueno, para yo decir que esto es un patrón, primero tengo que tener un muestreo. Ese muestreo, por ejemplo, en este caso es de presencia y ausencia. Entonces yo voy a marcar si está presente o no está presente y voy a construir a partir de un muestreo mi patrón. Una vez que tenemos este patrón, que es el que nosotros dijimos, de distribución y abundancia, vamos a buscar, como decían ustedes, cuáles son esas causas o factores que van a explicar ese patrón. Que como venimos nosotros de nuestra definición es cuáles son los factores o cuáles son las interacciones que van a explicar esa distribución y esa abundancia que estamos mirando ahí. ¿Sí? Entonces, ahí cada uno puede empezar a decir, bueno, será la luz, será el agua, será el suelo, será la orientación de la ladera, serán los depredadores. Hay múltiples opciones, múltiples factores que interactuando entre sí pueden dar como resultado ese patrón. Entonces, a partir de esas causas, de esos factores, nosotros vamos a construir una hipótesis. ¿Sí? Nosotros vamos a decir, bueno, con base en este muestreo, con base en este patrón que yo tengo, con base en esto que yo estoy midiendo, la hipótesis que voy a plantear es, bueno, lo que sea, que en realidad es la depredación, el factor que limita la distribución y la abundancia de ambas especies. No sé, cualquiera que sea la hipótesis, ahora vamos a ver ejemplos. Pero entonces, en nuestra hipótesis son las causas, ¿sí? O las posibles explicaciones al patrón que nosotros vemos. Cada hipótesis siempre está asociada a una predicción, es decir, si mi hipótesis es verdadera, ¿qué esperaría encontrar yo? Si el ganado está presente, ¿qué esperaría encontrar yo? Más abundancia de la especie B respecto de la A. ¿Por qué? Porque la A es más palatable. En ausencia del depredador, si yo lo saco, yo espero que la especie A aumente su abundancia porque ya no está quien la está limitando, es el depredador. Entonces siempre de una hipótesis, de una posible explicación que yo estoy planteando a ese patrón, siempre tiene que haber una predicción que se derive, que en definitiva es lo que yo voy a poner a prueba. Porque ¿qué es el paso siguiente en esta construcción? Es poner a prueba la asociación, esta que nosotros estamos planteando, ¿sí? Entre ese patrón y los factores que nosotros creemos que son los que están explicando, los vamos a poner a prueba a través de lo que es la experimentación. De esa manera, nosotros vamos a poder establecer una causa-efecto, ¿sí? O sea, estos son los factores y este es el patrón resultante de esto, ¿sí? Entonces, esto básicamente, lo que acabamos de describir ahí, es el método científico que utiliza la ecología. ¿Sí? En el método científico, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros partimos de que una cosa, el método científico se basa y su fuente prima es ya el conocimiento generado. Es decir, nosotros no salimos al campo, si nosotros tuviéramos práctico de campo, no salimos al campo a inventar. ¿Se entiende? O sea, no inventen, no se inventa. No es que viene así, ¡pum!, nos cae así una epifanía, y ¡ay! Se me hizo la luz. Acá está pasando tal cosa. No es así. El conocimiento se construye sobre conocimiento previo. ¿Está? ¿Cuál es el conocimiento previo que está en la ecología? La teoría ecológica. Hay un conjunto de conocimientos ecológicos que se han construido a lo largo de la historia, o sea, desde que el hombre se empieza a preguntar por qué esto, qué pasa acá, qué afecta, qué cambia, ¿sí? Todas esas preguntas fueron generando conocimientos que fueron formulándose teorías, leyes y teorías que son la teoría ecológica. Entonces, la ecología se basa sobre una fuente de conocimiento previo, que es el que nosotros utilizamos para generar nuevo conocimiento que va a aportar a esta teoría ecológica de ser cierto. Si no, volvemos a ver. Entonces, nosotros tenemos los antecedentes, vienen nuestras preguntas, generamos nuestra hipótesis, hacemos un diseño de experimento para poner a prueba la predicción en realidad de mi hipótesis,
hago un experimento, saco resultados, evalúo esos resultados, saco conclusión. Si yo rechazo, o sea, mi hipótesis, yo digo, bueno, no es, o sea, esas especies no están, quien controla la distribución y abundancia de esas especies, por ejemplo, no es la vaca, no es el ganado, es otra cosa, que yo no la medí. Entonces yo rechazo mi hipótesis. Contrario a lo que yo pensaba, la distribución y la abundancia de esas dos especies no está mediada por la presencia del herbívoro. La rechazo, ¿qué hacemos? Volvemos a reformular la hipótesis, porque quizás en lo que nosotros vamos midiendo, como no solo vamos a medir qué pasa con el herbívoro, sino que vamos a medir los recursos, vamos a ir mirando y tratando de entender ese patrón, que es un conjunto de cosas que están ocurriendo en simultáneo. Si rechazamos, tenemos que reformular nuestra hipótesis y decir, bueno, quizás es otra cosa, quizás es la radiación, por ejemplo, como yo les había puesto en el ejemplo. Y volvemos a hacer todo. En caso de que nosotros se acepte nuestra hipótesis, se van a repetir para poder sacar una generalización. Ahora vamos a ver cuáles son los experimentos, y eso va a aportar a nuestra teoría ecológica, que es nuestra base para generar nuevo conocimiento. ¿Qué tenemos? Esto es simplemente un esquemita, una tablita, donde nosotros, ¿qué vamos a tener? ¿Cuál es nuestro problema? ¿Qué es lo que estamos mirando en ecología? La distribución y la abundancia de los organismos. Vamos a tener distintos enfoques, o sea, uno podría abordar esa distribución y abundancia con distintas maneras de abordar. ¿Y cuáles serían nuestras variables dependientes y nuestras variables independientes? Por un lado, la dependiente es la distribución o la abundancia, o sea, la distribución y la abundancia dependen de quién, de estas variables independientes, que vamos a ver que son las condiciones, los recursos y otras especies, que es lo que vamos a estudiar a lo largo de la materia. Entonces nosotros en ecología vamos a estar abordando esto, cuáles son los factores o las interacciones que afectan la distribución y la abundancia de los organismos. Como yo recién les decía, ¿qué tenemos que tener presente? Las escalas, es algo muy importante, siempre las escalas. ¿Sí? La estructura y el funcionamiento de los sistemas ecológicos pueden estudiarse a distintas escalas, espaciales y temporales, y entonces yo quiero que me digan qué ven en las fotitos que están ahí abajo. Alguien que me las explique. En esta foto, En ambas serían escalas espaciales. bueno, a ver, explícame, porque no sé qué es que sean escalas espaciales. Me refiero a que Yo no veo dice- ninguna escala ahí. ¿A qué te referís cuando decís escala espacial? Yo te estoy preguntando qué ven en esa foto. ¿Qué ves en una yo y qué me ves en refería- otra? porque hacían referencia a los tamaños. Bueno, empecemos por algo que lo van a tener que aprender a fuego en ecología. Primero, presten atención. Primero, digan qué ven. Como ustedes leyeron el título Escalas Ecológicas, vos leíste el título y lo primero que te tiraste es decir distintas escalas. Y ahí decime cuál es la escala. Ahí no estamos viendo escalas. ¿Sí o no? ¿Qué estás viendo? Lo que yo ¿Qué hay aquí y qué hay aquí? Primero digan lo que ven. En Después una hay vamos a un... explicar Ok. lo que ven. lo que se estaría viendo. A ver, no sé quién estaba ahí queriendo hablar. Una cana que no los puedo ver cuando tengo la pantalla completa, che. Creo que, a ver, ¿qué pasa si no comparto toda la pantalla? Vamos a hacer una prueba. Ahí siguen viendo, ¿no? La pantalla. Sí, Sí. Uy, sale para cualquier lado. Espera. Bueno, sí, yo lo escucho, que yo estoy acá tratando de ser una, una persona que... Pasa que se ve cuadriculado el power, profe. Ah, Ahí a la derecha se ve una ballena en el mar con unos delfines. Y a la izquierda fotos microscópicas. Poblaciones de bacterias serían sí, bacilos, pueden ser ¿no? bacterias y esto pueden ser unos virus. Sí, Bueno, bien, eso es lo primero que vemos. Lo que ustedes primero tienen que decir, cuando uno les muestra un gráfico, cuando uno les muestra una foto, es que ven, no la explicación. La explicación viene después de lo que ven. Ustedes tienen que explicar lo que ven.
Entonces no empiecen de atrás para adelante, empiecen como tiene que ser. En esta foto vemos unas ballenas, ¿sí? Vemos ballenas adultas y vemos unos delfines, ¿sí o no? Aquí, ¿lo logran ver? Y en esta foto ven unas bacterias, parece, y unos virus. Bueno, eso es lo que vemos. La pregunta asociada a los títulos de arriba. ¿Les parece que para estudiar la distribución y la abundancia de esas ballenas, de esos delfines, o de esos virus y de esas bacterias, la escala espacial es la misma? No, El espacio. No, ¿por qué? porque por ejemplo en el caso de las bacterias y el virus están evaluados más o menos en micras. Y las ballenas y los delfines pueden medir de 2 a 20 o 30 metros incluso. Entonces, si yo quiero estudiar la dinámica de la población de las ballenas, ¿cuál será la escala? Imagínense, Puerto Madryn, van a tener las crías las ballenas, septiembre, agosto, septiembre, me parece que ya están llegando. ¿Cuál es la escala? Todo el océano. Bueno, podría ser, imagínense que vienen viajando desde el norte de Norteamérica y entonces uno por lo menos tomaría el Atlántico, ¿sí? Que vienen viajando. Entonces, la escala, y miren la escala en la que estamos, porque son individuos que, ¿qué les decía yo? Que ¿qué es lo primero que tienen que estudiar? Saber antes de poder abordar el estudio en ecología. ¿Qué es lo primero que tienen que determinar ustedes? Vamos El a individuo a estudiar. ¿Quién? ¿Qué? Perdón. A veces no los escucho, por eso pregunto, no es que hayan dicho mal, bueno, a decirlo porque... Yo dije el individuo a estudiar, pero alguien más quería hablar y no sé qué habrá querido decir la otra persona. A ver, lo primero que miramos, ¿qué les dije? ¿Qué es lo primero que ven ahí? el objeto de estudio, o sea, ¿qué es lo que ¿Qué debemos estudiar? especie? Porque la especie nos va a decir la escala, ¿o no? O sea, si ustedes vienen y vamos a estudiar las bacterias que están en el océano Atlántico, ¿van a tomar la escala espacial del océano Atlántico para estudiar? Pues no le va a alcanzar la vida, porque ustedes pueden muestrear distintas zonas del océano y sacar las bacterias en un recipiente chiquito, ¿sí? La ballena, pues lamentablemente no entra ni siquiera en el laboratorio, ¿sí? Y si entra en un mundo marino, entra una. O sea, estudiamos de ese solo individuo, que tampoco nos va a dar mucha información, solamente nos va a decir qué le pasa a ese individuo, porque ni siquiera podemos muestrear muchos individuos. Está entonces la escala para estudiar una ballena va a ser mucho más grande, por su propio tamaño intrínseco de esa especie. Para eso ustedes estudiaron todas las sistemáticas, estudiaron fisiología, los animales, las vegetales, ¿sí? O sea, ustedes en ecología, ¿qué es lo que van a tener que usar? Todo lo que vieron en todas las otras materias, todo. Genética, evolución, fisiología animal, fisiología vegetal, botánica, zoología, suelo, clima, todo. ¿Está? Porque ustedes tienen que saber, o sea, ustedes ahora pueden aplicar todo lo que han visto en todas las materias. Pueden dar ejemplo de lo que quieran. De hecho, cuando vamos a los finales, y está la profesora Liliana Moraña, le encanta que le den ejemplos de algas, de hongos, de otras cosas que vieron en su materia. Que lo vieron. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que pensar, siempre definir, es cuál es la especie con la que van a estudiar, porque eso nos va a definir, nos va a dar la información de qué. No solo de la escala espacial, ¿sí? Sino también de qué otra escala. Temporal. Es decir, ¿les parece que el tiempo para estudiar la dinámica de la población de una ballena es el mismo tiempo que yo voy a utilizar para medir una bacteria? ¿Le hicieron microbiología? No. ¿Cuánto necesitan para... ¿Cuánto es el lapso de tiempo para una bacteria? 2 horas. Como mucho. En minutos ya tienen, ¿o no? En cambio, en una ballena, ¿cuánto les parece que puede ser la escala temporal? Años. Años, décadas.
Imagínense, se demora casi un año en gestar una ballenita. Ujú. Si queremos mirar la reproducción y queremos ver la dinámica de esa población, si la población está en aumento o disminución, no menos de un año, porque tenemos que esperar que se reproduzca. ¿Está? Entonces, esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta y de nuevo es muy importante que ustedes sepan con qué especies están trabajando, porque eso va a definir cuáles son las escalas que van a ir tomando. Entonces, nosotros decíamos, bueno, ya vimos el patrón, ya planteamos una hipótesis, ya sacamos una predicción, y entonces ahora vamos a hacer la experimentación. ¿Qué es un experimento? Un experimento es una serie de observaciones y registros realizados en condiciones controladas por el investigador con el objeto de poner a prueba una hipótesis. Tenemos 3 tipos de experimentos, los experimentos de laboratorio, los de campos y naturales. Esto lo van a desarrollar en el práctico, ¿sí? O sea, Eugenia seguramente les va a dar alguna cosita teórica más. Yo simplemente acá mostrárselos. Esto también ya se los va a dar Eugenia, en cuanto es que es un experimento de laboratorio, de campo, natural, natural de trayectoria y natural instantáneo. Lo van a ver y van a ver ejemplos. No me quiero demorar mucho en esto porque lo tienen. Esto también lo van a ver, que es si uno pone características, ¿sí? O propiedades, cómo se diferencia un experimento de laboratorio de uno de campo, de uno natural y de uno instantáneo. Pero básicamente, a ver, veamos. Un experimento de laboratorio, como lo dice su nombre, ¿a dónde lo hacemos? ¿En el laboratorio? ¿Sí o no? Porque dice laboratorio, puede ser en un laboratorio. ¿En el campo? ¿Dónde va a ser? En el campo. O sea, son manipulaciones y perturbaciones que nosotros hacemos, el investigador lo hace en el campo. Es decir, yo quiero ver si una especie germina con luz o necesita luz para germinar. Bueno, mi experimento en laboratorio va a ser ponerle luz o no ponerle luz. Y entonces yo voy a ver, yo voy a manipular, yo voy a poner semillas en un tratamiento de luz y yo voy a poner semillas en un tratamiento de oscuridad. Y entonces voy a ver si para que germinen necesitan la luz. Yo lo manipulo. Voy al campo, quiero ver el rendimiento del tomate, no sé qué, con mayor estrés hídrico. ¿Qué hago yo? Someto en el campo, riego unas parcelas con una determinada cantidad de agua, o sea, capacidad de campo, y después tengo, supongamos, 2 tratamientos más. Un tratamiento con cantidad de agua determinada y otro sin agua. Con agua, poca agua y sin nada de agua. Esos son mis tratamientos. Y entonces yo manipulo la cantidad de agua que tienen y entonces yo puedo ver el efecto del agua sobre la producción de hojas, sobre el rendimiento, sobre cuál sea la variable de respuesta que yo elijo. Un experimento natural son perturbaciones de origen natural o antrópico que ocurren en la naturaleza, pero en general no soy yo el que las hizo a la perturbación, la hizo otra persona y yo voy a medir lo que pasa. En este caso tenemos los de trayectoria, por ejemplo, que son los que uno sigue en el tiempo, es decir, antes, durante y después de esa perturbación, como pueden ser los incendios, las tormentas, los tsunamis, todas esas cosas, o pueden ser experimentos naturales instantáneos, que son los que se mide en un momento específico con o sin la perturbación. ¿Sí? Esto igual, se los digo así rápido, y lo van a ver, y van a ver ejemplos, y entonces con la profesora van a trabajar los ejemplos de la parte de experimentos. ¿Sí? Pero entonces, yo acá les quería mostrar unas fotos. Estas son fotos, cuando yo hice mi doctorado en la provincia de lo hice en Buenos Aires, en la Facultad de Agronomía de la UBA, y donde hice todos los muestreos, yo trabajé sobre la arbustización del Parque Nacional, el Palmar, perdón, que está en Entre Ríos. Yo viajaba a Entre Ríos y hacía mis muestreos. Entonces, lo que ocurrió acá es simplemente mostrarles una foto. Esto era en 1940, cuando ya había llegado todo, obviamente, toda la colonización española. Y entonces estos lugares eran unas sabanas típicas. Fíjense que habían las palmeras, las de Butia Yatay, que son características de ahí, y había un pastito. Fíjense que había unas vacas. Eso eran las fotos de 1940. Fíjense al año 2000 cómo es este ambiente. ¿Está lleno de qué? De arbustos y pastizales. Claro, fíjense que la fisonomía de este paisaje, o sea, las características de este paisaje, cómo cambió desde 1940 hasta el 2000, ¿lo ven? Acá algo cambió que hizo que todos estos arbustos que no estaban presentes acá aumenten su abundancia. ¿Sí o no?
quizás estaban en muy poquita abundancia y cuando se sacó ese factor, aumentó la abundancia. Entonces la pregunta era, bueno, acá hay 2 fotos más, estos son 2 campos que están al lado de este parque, y entonces en uno, fíjense si yo les digo, comparen este con este, ¿qué les parece con respecto a los arbustos? ¿Qué les parece? ¿Hay más arbustos acá que acá? ¿Acá que acá? No sé qué está señalando, profe, ¿me puede indicar bien? Acá. No veo bien. Esa, ¿en comparación con cuál? Esta en comparación con esta. Ah, no, no, sí, en la de arriba hay más arbustos. Bueno, supongamos, entonces el patrón que yo marqué, que hice un muestreo y que medí, era que esto era dentro del parque, lleno, la densidad de individuos acá, de cada una de estas especies de arbusto, era mucho más alta, acá era mediana y acá era muy baja. Y acá estaban las vacas y acá había menos vacas. Entonces yo dije, bueno, y además acá en esta época se quemaban. Las sabanas tienen una dinámica de fuego típica. Ustedes siempre van a escuchar en los veranos que se está quemando Entre Ríos. Es un clásico. Los incendios de los humedales de Entre Ríos. Entonces, acá había 2 cosas, fuego y pastoreo. Cuando se crea el Parque Nacional Los Cardones, lo que ocurre es que se controlan los fuegos, se empiezan a controlar por política de parques nacionales, se controlan los fuegos y se excluye el ganado, se lo saca del parque. Entonces, ¿cuál era mi posible explicación? ¿Cuál era mi hipótesis? Que el fuego y el pastoreo afectaban ¿qué? La distribución y la abundancia de estas especies, ¿sí o no? Eso es lo que yo puse a prueba. Y entonces yo hice un experimento para ver qué pasaba con ganado, sin ganado, con fuego, sin fuego, y las combinaciones. La combinación, o sea, había una combinación que era donde no tenía ningún tratamiento. Todos estos fueron experimentos a campo, en estas situaciones, y entonces yo tenía cuáles eran mis tratamientos. Control, es decir, donde no tenía, donde estaba así, como estaba. Yo lo que hice fue armar clausuras, en un campo, o sea, al lado, y entonces tenía un control donde no tenía ni fuego ni pastoreo. En el otro extremo tenía fuego y pastoreo. Y en el medio tenía las combinaciones de con fuego, sin pastoreo, con fuego. ¿Sí? Las combinaciones de esos tratamientos. Con eso yo pude saber cuáles eran, o sea, cómo afectaba el fuego y cómo afectaba el pastoreo, y cómo afectaban combinados a la distribución y abundancia de esas especies. Eso fue un experimento de campo que yo hice. Pero además, yo también yo podía contestar otras preguntas, o sea, yo lo que les quiero mostrar en este ejemplo que les estoy contando rápido, es cómo uno puede utilizar a través de distintos experimentos, sean de laboratorio, de campo naturales, pueden contestar distintas preguntas que hacen a entender qué es lo que está pasando en eso que nosotros estamos mirando. Ese era el experimento de campo manipulativo mío. Pero yo, por ejemplo, también quería saber cómo se regeneraban estas especies. Entonces, una de las cosas fue que en laboratorio yo medí la capacidad de germinar de estas especies. Si estas especies necesitaban, por ejemplo, luz, si necesitaban temperaturas altas, porque yo decía, bueno, si el fuego estaba interviniendo, probablemente entonces el fuego afectaba negativamente la germinación. O el pastoreo se comía las semillas, entonces no había semillas disponibles. Entonces yo en el laboratorio lo que hice fue un experimento donde controlé temperatura y luz para ver cuáles eran esos requerimientos que necesitaban estos arbustos para germinar. En ese caso yo hice un experimento en el laboratorio, en cámaras, donde yo simplemente miré esos 2 factores, luz y temperatura. Y saqué una conclusión respecto a qué necesitaban para germinar. Entonces tuve un experimento en laboratorio donde mi pregunta era saber cómo afectaba la luz y la temperatura a la germinación de la semilla. En el campo, un experimento de campo donde yo quería saber cuál era el efecto de la temperatura, del fuego y el pastoreo sobre la regeneración de estas especies. Acto seguido, ¿qué me ocurrió? En lo que yo venía en mis años haciendo mi doctorado, ¡pum!, se larga un fuego natural. Bueno, en realidad fue un fuego intencional, algún turista dejó mal apagado un fuego, una fogata, y se prendió solo el parque. Entonces nos mandaron a avisar a Buenos Aires, nosotros viajamos, y yo empecé hasta a poner, se llaman tempils, que son medidores de temperaturas ahí en el fuego, estuvimos con
guardabosques, con los guardaparques, perdón, llegaron los bomberos, bueno, toda una movida porque se quemó medio parque. Se quemó mis parcelas, donde yo estaba midiendo, se quemaron, pasó el fuego por ahí arriba. ¿Qué tenía yo? Estaba mirando un experimento natural. Yo no lo había producido al fuego, pero estaba ocurriendo. ¿Sí? Entonces tenía un experimento natural de trayectoria, porque yo tenía el dato antes del fuego, durante el fuego, bueno, durante no estaba midiendo nada, sí estaba midiendo la temperatura del fuego, porque estaba tirando cosas y midiendo la velocidad del viento, o sea, estaba midiendo variables ambientales y del fuego en sí mismo, y después pasó el fuego y fui y medí. ¿Qué le pasó a eso que yo tenía medido antes? ¿Qué le pasó después? Entonces simplemente les quería mostrar, en un caso concreto, los datos estos se publicaron, de cómo uno puede, ante un patrón, que fue el patrón, cómo era antes, cómo era después y por qué después, cómo uno diseña experimentos que nos permiten explicar ese patrón que estamos mirando. ¿Sí? Eso les quería contar. Bueno, lo último, o sea, para terminar, porque ya se nos acaba también la hora, es, bueno, entonces ya estuvimos hablando de nuestra definición de ecología, que es la ciencia que estudia los factores o las interacciones que afectan la distribución y abundancia de los organismos. Bueno, ahora pensemos esto que yo les decía, que nosotros vamos al campo y si veíamos un solo individuo de una especie, o si veíamos muchos de la misma especie, si veíamos... ¿Cuáles son los niveles o los sistemas de organización que estudia la ecología? ¿Qué les parece? Con esto que ya venimos hablando, ¿qué les parece? ¿Qué vamos a estudiar? Ustedes saben cuáles son los niveles de organización de la materia, ¿no es cierto? Sí. Con White. Ya lo han visto desde la primera materia que han hecho en biología hasta el 5º año. Bueno, ¿cuáles les parecen? Ay, me olvidé de sacar. Me olvidé de sacar Desde los individuo hasta pintaditos. ecosistema. Pucha, Dios, no me di cuenta, ¿ves? Estuve media lenta. Pero- Sabía que había puesto algo que iba a aparecer, pero me olvidé que les iba a hacer esa pregunta, no la pensé. Bueno, muy bien. Primero, por la definición, ya partimos por individuos, ¿sí o no? O sea, la distribución y abundancia de los organismos. ¿Sí? Bueno, entonces, nosotros, desde la ecología, vamos a ver desde individuo hasta ecosistemas. En algunas materias también toman inclusive hasta la biosfera, pero en general los niveles de organización que se toman, o sea, la biosfera ya tomar a nivel planetario. O sea, estamos mirando, por ejemplo, si miramos cambio global, hay cambios que se miran a esa escala, a la escala del mundo, de cómo está cambiando a nivel mundial esas cosas. ¿Sí? De nuevo, estamos mirando distintas escalas, no es la misma escala que vamos a estudiar a nivel de individuo, de población, de comunidad, de ecosistema o de la biosfera, ¿sí? Ni espacial ni temporal. Y además, también teníamos el plus de decir, bueno, ¿de qué va a depender? También de la especie que estemos estudiando. Entonces acá también vamos a tener una diferencia entre escala espacial y temporal dependiendo de a quién estemos estudiando. Entonces, tenemos nuestro primer nivel, el de individuos u organismos, ¿sí? Que es la unidad funcional de los siguientes niveles de organización. Los organismos son los que interaccionan entre sí y con el ambiente, ¿sí? De lo que estábamos hablando de nuestras interacciones. Posteriormente tenemos las poblaciones, que es el grupo de organismos que interactúan de la misma especie, que interactúan entre sí a través del intercambio génico, ¿sí? Por eso son de la misma especie, bueno, que coinciden en tiempo y en espacio. Comunidades, que es el grupo de poblaciones que interactúan entre sí con el ambiente, o sea, cada vez se va complejizando más. Primero tenemos un individuo de una especie, después tenemos individuos de una especie, tenemos mirado desde la población, después desde la comunidad, o sea, todas estas interacciones de distintas especies, y finalmente vamos a tener el ecosistema, que es una comunidad en realidad vista desde otro lugar, que es desde los intercambios de materia y energía que hay entre esos individuos. No se preocupen porque esto lo vamos a abordar a lo largo de toda la materia. ¿Sí? Lo que van a ver, lo que vamos a ver después, es cómo también, ¿por qué yo les decía sistemas? Hay algo que tenemos que tener presente. Fíjense acá. Nosotros tenemos un reloj. Si yo les digo el reloj, ¿por qué está constituido? Engranajes. Por sus partes. Tiene partes.
Tiene una aguja, tiene todo un sistema eléctrico, digamos, no sé, de cositas ahí De adentro, engranajes. de engranajes, etcétera, etcétera. Cada uno de esos engranajes tiene sus características, ¿sí o no? Cada uno tiene su función, ¿sí o no? Cada uno de esos engranajes o de esas partes que forman el reloj trabajan, digamos, son un reloj en sí mismo. Si yo tomara si yo tomara las agujas del reloj, ¿son un reloj? No, No, No. Si yo tomo la cuerda del reloj, ¿es un reloj? No, es tampoco. parte de un reloj. Todas interaccionando, ¿sí? Van a formar un reloj. Y ese reloj va a tener unas características que son propias de un reloj. ¿Sí o no? Que son distintas de las características de la aguja sola, o que son distintas de las características de la cuerda. Digo de la cuerda porque es lo único que me sale en un reloj, porque no son las partes del reloj. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que quiero que entiendan? Ese reloj es un sistema. Ese sistema, cualquier sistema, es un objeto complejo compuesto por un conjunto de partes. Esas partes o componentes se relacionan con al menos alguno de todos esos componentes. Es decir, el reloj está formado por un montón de piezas. Todas esas piezas interaccionando forman el reloj que tiene propiedades especiales. Si nosotros eso lo llevamos a la naturaleza, a la vida, cada uno de estos niveles, o sea, los que recién estábamos mirando, los individuos son un sistema biológico, ¿sí o no? Nosotros estamos formados por células, por tejidos, por órganos y por sistemas de órganos que todos en conjunto forman el individuo. Lo mismo para la planta o lo mismo para los animales, ¿sí o no? Cada uno por su parte tiene una característica que no hacen al individuo. O sea, nosotros no somos solo la cabeza. ¿Sí o no? Nosotros somos el resultado, somos un sistema. ¿Por qué? Porque estamos formados por un conjunto de componentes o de órganos que todos interaccionando forman el individuo. Ese sistema, si nosotros vamos subiendo de nivel, se va complejizando. Es decir, una población va a ser ese conjunto de individuos de la misma especie, pero que va a tener, no es la mera suma de las características del individuo, sino que la población va a tener nuevas características, que son propias de la población. Y si nos vamos a la comunidad, que son un conjunto de especies, de poblaciones de distintas especies, todas interaccionando en ese ambiente, esa comunidad tiene características o propiedades distintas a la suma de cada una de las poblaciones de esas especies. ¿Se entiende? O sea, cada uno de esos niveles o de esos sistemas que nosotros vamos estudiando no son simplemente la suma del nivel anterior. Es decir, una comunidad no es nada más que un montón de especies ahí pegadas. Si yo sé las características de cada una de esas especies que está ahí, no significa que yo pueda estudiar la comunidad. Cuando estudiamos comunidad, estudiamos características que son propias, son propiedades propias de ese nivel. Eso es lo que tienen que saber, que cada nivel de organización tiene características propias de ese nivel, que solamente se estudian en ese nivel. Cuando yo estudio poblaciones, ¿qué lo vamos a ver qué estudiamos en una población y que no se estudian en el nivel de individuo. ¿Sí? No se preocupen porque eso lo vamos a ir viendo, pero tienen que tener bien claro que cada uno de estos niveles que va estudiando, de estos sistemas que vamos estudiando en ecología, cada uno tiene sus propias propiedades, que son solamente de ese nivel. ¿Está? ¿Sí? Sí, profe. Si nosotros Sí, miramos profe. estas fotitos de los ecosistemas, cada uno de estos ecosistemas, son sistemas, tiene sus propias características, ¿sí o no? ¿Este ecosistema les parece que es igual a este, o a este, o a este, o a este? No, No, son diferentes. ¿Por qué? por los componentes. En uno pueden haber mayor vegetación, en otros no. En otro podemos ver individuos de mayor tamaño, sin mencionar que son de distintas especies, ya sean vegetales o animales. Bueno,
Y entonces eso hace que este sistema, cada uno de estos sistemas, tiene sus propias características. ¿Sí? Que son las características que vamos a estudiar dependiendo de cuál sea el nivel donde nosotros nos pongamos. Es decir, nosotros podemos estar, si por ejemplo estamos en este sistema y queremos estudiar la población de vacas, bueno, vamos a estudiar a nivel de población las vacas, pero podemos mirar la comunidad y entonces vamos a mirar las vacas y los pastos, todas las especies, y vamos a mirar los microorganismos y vamos a mirar las condiciones y los recursos que hay acá. Y probablemente las condiciones, los recursos y las interacciones que están acá son distintas de las que están acá porque las características son distintas y porque los componentes son distintos. ¿Sí? Lo que hay que tener claro es que en cada nivel, individuo, población, comunidad, ecosistema, cada uno de esos niveles tiene propiedades que se conocen como propiedades emergentes, ¿sí? que define cada uno de esos niveles. Lo que nosotros miramos en individuos, ¿sí? No lo miramos en población, porque en poblaciones ya es un conjunto. Entonces, lo que miramos en poblaciones, como es un conjunto de individuos, no lo podemos mirar en el nivel anterior, que es uno solo. ¿Está? Después vamos a ir viendo en cada uno de los temas cuáles son esos atributos que caracterizan a cada uno de los niveles de organización que estudia la ecología. Acá es simplemente, bueno, es eso, este es un cuadrito. Fíjense que están los atributos o propiedades emergentes que caracterizan los niveles de organización que se estudian en ecología, y entonces acá tenemos cuáles son los atributos descriptivos en cuanto a la estructura y al funcionamiento. Acá tenemos los niveles, y entonces fíjense, si yo les digo un individuo, ¿qué es lo que vemos nosotros en un individuo? ¿Qué podemos mencionar que tiene? ¿O qué podemos medir en un individuo? La forma, el tamaño. El Eso, gen, el podemos... sexo, el peso. ¿Está? O sea, miren una planta y digan, o en ustedes, qué es lo que pueden medir a nivel individual. Podemos medir, ahí como dice, la morfología, el tamaño de los órganos. Y a nivel de funcionamiento, ¿qué podemos medir? Por ejemplo, acá, para las plantas, podemos medir los procesos. ¿Sí? Podemos medir la tasa de fotosíntesis, la tasa de crecimiento, la de absorción de materiales. ¿Sí o no? O sea, piensen, un individuo, el nivel de organismo de un individuo, ¿qué podemos medir ahí? En ecología, lo que vamos a ver es que lo que vamos a medir es la supervivencia, o sea, si el individuo sobrevive, muere, la supervivencia, el crecimiento y la reproducción. Es lo que podemos medir a nivel de individuo. Cuando subimos al nivel de poblaciones, a este conjunto de individuos de la misma especie, vamos a ver que ya vemos otra cosa. Nosotros en una población hacemos un censo poblacional. Díganme qué es lo que miden en un censo poblacional. En una población, ¿qué otra información vamos a tener? Si quieren, mírenlo ahí. En el censo poblacional normalmente, bueno, depende. Podemos sacar la tasa de fecundidad, por ejemplo. Luego también la cantidad de organismos machos y hembras. Sí, y en las plantas podríamos separarlas por tamaño. También. Y después también las tasas de defunciones podrían medirse incluso. Bueno. Si no me equivoco. Ahora, ¿a ustedes les parece que la proporción por sexo se puede sacar a nivel individual? O sea, No. puedo decir si es macho o hembra nomás, pero no puedo O sacar si la es proporción. hermafrodita. Bueno, pero no puedo sacar la proporción de machos y hembras. Eso solamente lo puedo hacer si tengo muchos individuos de la misma especie, Claro. ¿o no? Entonces, esos son atributos que solamente los puedo medir a nivel de la población. No lo puedo medir en el individuo. ¿Sí? O fíjense, la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, la tasa de inmigración, la tasa de migración, la tasa de crecimiento poblacional. Es decir, si esa población está aumentando o está disminuyendo. Eso solamente lo puedo mirar a nivel de conjunto de individuos, a nivel de una población. No lo puedo mirar en un individuo. ¿Sí o no? Cuando subimos de nivel, vamos a ver, cuando lleguemos a comunidades, cuáles son las propiedades que miramos. Miramos la composición específica, la riqueza, la diversidad. Todo eso lo podemos medir. ¿Cómo va a medir la diversidad? Cuando haya muchas cosas distintas, ¿o no?
sea, no voy a medir la diversidad ni en un individuo ni en una población, porque ahí no hay diversidad, son todos los individuos de la misma especie. Entonces, la diversidad es un atributo propio de una comunidad, donde yo puedo ir y medir la diversidad, es decir, bueno, cuántas especies distintas tengo presentes en este ambiente. Solo lo mido en ese nivel, en el de comunidad. ¿Está? Y acá en el nivel de comunidad voy a mirar esas interacciones entre especies distintas. En este nivel yo voy a estar mirando, en el de población, voy a estar mirando la interacción, por ejemplo, de competencia entre ¿quién? Entre dos individuos de la misma especie. Puedo ver un adulto con un juvenil. Cuando estoy en comunidades, como tengo distintas especies, voy a ver interacciones entre distintas especies. Esto lo puedo ver a este nivel, no a este. ¿Puedo ver una interacción interespecífica a nivel de la población? No. Y no, porque es la única población. ¿Se entiende? Y cuando estemos a nivel de ecosistema, ahí vamos a ver lo que nosotros conocemos como los niveles tróficos, vamos a ver los distintos niveles, vamos a ver productores primarios, productores secundarios, vamos a ver cómo fluye la energía de los productores primarios hacia los otros distintos niveles tróficos, cómo circula la materia y cómo fluye la energía, todo eso vamos a ver a este nivel. Y eso solamente se puede ver en un nivel jerárquico mucho más amplio, en donde ya no importa qué especie es la que está presente, sino el nivel trófico, es decir, el nivel de productores. O sea, todos aquellos organismos que hacen fotosíntesis, o sea, por ejemplo, las plantas, están todas metidas en ese nivel, no importa qué especie sea. Para mirar en este nivel de ecosistema, nosotros nos independizamos de qué especie es y tomamos ese nivel trófico. ¿Está? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Igual, chicos, todo esto está en la teoría, está más largo, está en los libros. Es como que lo que hace, como yo les decía en esta clase, es un poco más que podamos charlar, es poderles preguntar, es que ustedes contesten. Esta también fue medio teórica porque, bueno, era la primera. Pero bueno, igualmente participaron bastante y así que estoy contenta. Después escuchen el video, lean. No sé si tienen preguntas de lo que vimos hoy. Esto es más o menos el pantallazo y de acá vamos a seguir en adelante. ¿Me podría explicar bien cómo iban a ser las teorías después? ¿O a partir de qué tema van a ser las teorías, como dijo, con debate o como había dicho? Las teorías van a ser así, básicamente. Donde ustedes van a tener subidos los videos del año pasado donde yo desarrollaba toda la teoría. Sí, el año pasado yo no preguntaba nada. Yo empezaba la clase, empezaba a grabar, daba todas las diapositivas, daba toda la teoría y terminaba.